Fuster, quien nos expuso el nombre de ACIMED, y enseguida le voy a dar la palabra a don Giorgio Bocardo, director de Nodo 21. Don Giorgio, por favor, tiene usted también 10 minutos. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Presidente de la comisión, Daniel Núñez, muchas gracias por la invitación. También las gestiones del diputado Jackson, también por habernos recomendado para participar de este espacio. A la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, al ministro. Y bueno, a todos los presentes, diputados y público interesado en general, que nosotros a nombre de la Fundación Nodo 21, que la verdad que no tenemos muchos intereses y preocupaciones específicas del proyecto, ni a favor ni en contra como fundación. Queremos contribuir tomando la preocupación general que ha mostrado este proyecto de hacerse cargo del objetivo principal que tiene el CENSE, que es el Sistema de Capacitación y Empleo, que establece una ley que tiene por objetivo promover el desarrollo de las competencias laborales, contribuyendo adecuadamente al empleo y a mejorar la productividad de los trabajadores. Creo que hemos discutido poco del problema fundamental, que es cómo mejoramos la productividad de los trabajadores. Y quiero señalarlo por lo siguiente, porque creo que un punto de llegada razonable es discutir cómo y quiénes son los mejores entes para prestar la capacitación, y creo que la experiencia comparada muestra que son distintos entes que participan en distintas partes del proceso los que finalmente terminan construyendo un buen sistema de calificación. Sin embargo, Chile enfrenta un problema que es fundamental, que es que hace bastantes años, décadas, que tenemos la tasa de productividad estancada. Hasta el 95 tuvimos una tasa de productividad relativamente alta, entre el 95 y el 2000 la productividad casi nos bajó a 1%, y de ahí hemos andado al 0, al -1%. El último par de años eso se ha recuperado un poquito, pero en tendencias estructurales tenemos un problema de país, que es que este país está produciendo básicamente con más lo mismo, y por lo tanto se está produciendo un crecimiento que no tiene que ver mucho con la productividad. Por supuesto que esto no es solamente responsabilidad de CENSE y menos de un actor en particular. Cuando tenemos un país que invierte 0.36 en I+D, donde generalmente se le delega muchas de esas funciones que debiese asumir el Estado, como lo hacen en la mayoría de los países desarrollados, a actores particulares, efectivamente a largo plazo los países tienen consecuencias. Y creo que una ausencia de una política nacional de capacitación efectiva ha hecho que como país experimentemos las consecuencias de que no solamente ahora tenemos estancada la productividad, sino que empezamos a tener estancado el crecimiento. Porque incluso podríamos llegar a tener crecimiento sin más productividad, pero ahora incluso la mayor productividad está empezando a estancarse, y vamos a enfrentar un problema que no solamente, y como muchas veces se dice en las empresas, va a afectar a los trabajadores. La automatización no se elimina trabajos, elimina industrias, elimina pymes. Y por lo tanto no es solamente un problema de los trabajadores el problema de la automatización. Es un problema de los actores económicos, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones estatales, de hacerse cargo de este problema. Entonces, en ese sentido, hay que señalar un punto adicional. Efectivamente, el mercado laboral chileno está cambiando mucho, de forma bastante acelerada. La buena noticia es que no van a desaparecer los puestos de trabajo. Yo trataría de sacar ese fantasma de la mesa, pero lo que va a ocurrir es que si no hacemos nada diferente a lo que hemos venido haciendo los últimos 10, 15 años, es que vamos a tener empleos menos productivos. ¿Okay? Podremos tener a lo mejor la tasa de productividad estancada, pero a medida que otros países sí aumentan la productividad en términos relativos, nos empobrecemos como país. Entonces tenemos un problema. Y la pregunta es si el CENSE y este proyecto de modernización ayudan o no en esa dirección. En algunos sentidos creo que el proyecto avanza sobre todo en materia de regulaciones, que entiendo que es el elemento más polémico porque abre y cierra puertas. Así como está formulado el proyecto, yo creo que efectivamente van a haber algunos procesos de concentración en los organismos que están capacitando, porque van a haber más barreras de entrada y porque probablemente las instituciones mayores van a tener más capacidad de hacerse justamente copar esa demanda. Sin embargo,
creo que lo fundamental, y en ese sentido el diagnóstico que tiene el proyecto creo que es bastante innovador. Sin embargo, creo que en términos del proyecto concreto nos quedamos cortos. Y eso es un poco lo que quiero compartir. Creo que algunas cosas las podemos incorporar en este proyecto y otras cosas vamos a quedar el dedo y las vamos a tener que seguir conversando, porque incluso en cualquiera de las variantes que se apruebe este proyecto, así como está formulado, no vamos a pegarnos el salto que requerimos. Por la siguiente razón: las recalificaciones laborales tienen varias trayectorias. No es simplemente decir, califiquemos a la fuerza laboral y eso automáticamente genera mayor productividad. Hay una recalificación que parcialmente está incorporada en el proyecto, que es la recalificación dentro de la empresa con sus propios trabajadores. La experiencia comparada dice que los países donde se han logrado recalificaciones más exitosas en la industria han sido cuando participan dentro de la empresa planes de reconversión con activa participación tanto del empleador como de los sindicatos. Hay experiencias muy exitosas en países como Alemania, por ejemplo, que el total de la fuerza de trabajo se ha recalificado, haciendo transformaciones que hicieron desaparecer ocupaciones completas y esos mismos trabajadores se pudieron recalificar, por supuesto con apoyo del Estado. Entonces, una de las cosas que creo que se echa de menos en el proyecto es que tanto a nivel nacional, regional, sectorial y local tiene que haber más participación de los actores. Y eso creo que se expresa en que todos los organismos que tiene el CENSE, de los consejos nacionales, regionales, sectoriales, prácticamente no cambian sus atribuciones. Creo que hay que darle más atribuciones a esos órganos, desde el nivel central al nivel local, porque hay una recalificación que opera a nivel sectorial, y ahí se tienen que juntar las cámaras, las confederaciones y el Estado. Otra dimensión de recalificación es regional, donde tienen que estar los IP, los FT, las universidades, las municipalidades, etc. Y hay otra recalificación que es la más complicada, que es cuando un trabajador tiene que salir de un sector laboral y moverse a otro. Les quiero dar solo un ejemplo. Hay un sector hoy día de la industria bancaria, que creo que ahí en el informe tienen que revisar, que es que ya el 2013 en adelante la industria bancaria tiene estancada la tasa de crecimiento de su fuerza de trabajo. De hecho, el último año se perdieron 1.000 puestos de trabajo en la banca. Siempre se pone el ejemplo del cajero, que va a ser reemplazado. Pero el cajero de la banca no se va al cajero de otro sector laboral, porque por las habilidades que tiene en la banca, generalmente se va a una empresa de contabilidad y se mantiene dentro del sector. Pero hay otro cajero, que puede ser el cajero a lo mejor del retail y del supermercado, que con la automatización no va a ir a otro sector del retail, desaparece. Entonces, si no tenemos políticas sectoriales donde participen los gremios empresariales y sindicales, la verdad es que dejarlo a la casuística de empresa a empresa, más allá que después el problema concreto de la calificación específica se tiene que resolver a nivel de la empresa, esto no va a significar un impacto significativo. Y creo que el proyecto solamente se encarga de dos niveles, a partir de las franquicias de la calificación dentro de la empresa, pero sin ninguna política a largo plazo, o bien de incorporar vía el fondo de capacitación a personas que están fuera del mercado laboral. Que en principio es algo positivo, pero eso no va a aumentar la productividad. No la va a aumentar. Son trabajadores muy poco calificados que se insertan en sectores muy poco productivos y que no van a explicar un salto de productividad. Eso también hay que hacerlo. Solamente que el foco principal del proyecto no está enfocado a lo que nos va a permitir justamente mejorar los salarios, las utilidades, el crecimiento en un mediano plazo. Ahora bien, creo que hay un tema que hay que también tomar nota. El informe de productividad que acompaña al proyecto es lapidario. Y esto no es para colocar a un gobierno de turno de momento, sino que a nivel estructural, creo que efectivamente, más allá del día a día, el dato más evidente es que la productividad está estancada. Y por lo tanto, los efectos que está produciendo el programa de calificación no son efectivos. ¿Ya? Vuelvo a insistir, creo que este no es el momento de apuntar específicamente dónde está uno de los problemas, pero como diseño general no está. Si uno lee todos los informes de Larrañaga, el informe de la Universidad de Chile, buena parte de sus recomendaciones son articulaciones nacionales y sectoriales para después ver cómo eso se ejecuta en la práctica en cada empresa. Y creo que eso no está en el proyecto. Y por lo tanto, hay que fortalecer los consejos en todos los niveles, porque hay un tema que es estructural, que no tiene que ver solamente con un problema del día a día. Tanto empresas como trabajadores en el día a día tienden a enfrentar la coyuntura del año, del semestre o de los próximos 2 años. Pero el único actor que va a arriesgar, y con esto también hay que decirlo, a 30 años, a 20 años es el Estado. El único que va a decir vamos a apostar por estas líneas de calificación, aunque en 10 años no nos den resultados, es el Estado. Nadie invierte en un proyecto que si uno le dice, mira, esto a lo mejor va a dar plata en 30 años.
Así lo hicieron los países desarrollados. Apostaron a planes de 20 años, de 30 años, justamente donde los actores particulares no se atrevieron a innovar. Y por lo tanto creo que, por ejemplo, el fondo de capacitación no solamente tiene que estar preparado para incorporar a trabajadores que están fuera del mercado laboral, tiene que apostar a dos líneas prioritarias y el CEM se lo tendrá que definir con un comité de expertos donde convoque a la sociedad civil, los gremios, los sindicatos y las universidades y decir, mira, el CEM se va a apostar a 3 líneas de calificación a 10 años, tenga o no tenga resultados, porque apostamos que esto sí ayuda a la reconversión laboral. Y esas son políticas públicas de largo plazo que requieren amplios consensos sociales y políticos. Y creo que eso se puede procesar a partir de los consejos, pero creo que eso es clave, porque si no vamos a estar apagando el incendio del día a día. Y creo que hay una oportunidad importante de que el CEN se apueste a 2 o 3 líneas, que incluso a lo mejor hoy día no son muy productivas a nivel de la economía, pero que apostamos que a lo mejor le van a permitir a Chile dar un salto. Y eso creo que hoy día se puede incorporar si es que una parte de esos fondos del Fondo de Capacitación Nacional con los consejos de dirección apuestan a líneas que hoy día son una apuesta que puede resultar o no, pero volviendo al ejemplo de Corner Shop, que uno dice emprendimiento chileno, lo asocia al Silicon Valley, que es el gran semillero de producción de la industria 4.0. Pero saben que esas son inversiones estatales de 40 años del proyecto DARPA de los Estados Unidos a nivel estatal. Solo una vez que eso recién empezó a dar frutos, aparecieron los emprendedores. No es ni Amazon, no es ni Apple los que produjeron las innovaciones. Todas las innovaciones de la industria 4.0 son del Estado y de las universidades. De proyectos que se realizaron a 40 años plazos, que una vez que empezaron a dar fruto, rindieron. Eso podemos incorporarlo hoy día en una ley si es que incorporamos algunas líneas estratégicas que van a ser ahora sí definidas a escala sectorial, porque además son políticas que no se pueden aplicar a rajatabla a nivel nacional, sin sectores y sin regiones. Creo que eso es clave. Bueno, yo creo que las preocupaciones que se han manifestado en torno a las pymes, creo que son cosas que se pueden ir resolviendo, de que cómo van a quedar fuera o van a quedar dentro de este proyecto. Hay una preocupación particular del artículo 34 respecto a los contratos precontratos de calificación. Se extienden a 4 meses y se puede ampliar en un 50% a jóvenes de 18 a 25 años. Hay experiencias exitosas de eso, pero en muchos países son formas de esconder informalidad a partir de capacitaciones, trabajo que duran 4 meses y después simplemente esos trabajadores quedan fuera. Ha pasado en muchos países y por lo tanto si no hay mecanismos de control efectivos para que sean realmente capacitaciones y no trabajo encubierto, puede terminar ocurriendo que tengamos una importante fuerza de trabajo, el 10% de la dotación, en esa condición. Me gustaría terminar con un punto que yo diría que es una de las grandes falencias de buena parte de los datos que vimos hoy día en las distintas presentaciones. El mercado laboral chileno está altamente dividido por géneros. Hay sectores completamente masculinizados, la industria extractiva, la minería, la manufactura, y hay sectores completamente feminizados, los servicios, la salud, la educación. Las mujeres hoy día en Chile tienen 2 carreras posibles de trayectorias laborales. O son profesionales o técnicas en salud y en educación. La mitad de las mujeres en Chile profesionales o técnicas trabajan en salud y en educación y por lo tanto no entran a las carreras de ingeniería, por ejemplo, o carreras técnicas, que sabemos que tienen brechas salariales importantes, y a nivel de educación media, las mujeres se terminan empleando en su gran mayoría en servicios de retail de baja calificación o en oficina. Si no hay políticas focalizadas en mejorar la empleabilidad de las mujeres en Chile, no hay forma que se eleve la productividad. Los últimos 30 años, 20 puntos de la fuerza laboral que ha crecido, las mujeres en el año 88 eran el 28% de las mujeres trabajaba en el mercado laboral. Hoy día lo hace casi el 50%. Los hombres en los últimos 25 años han pasado del 75 al 70%. Ya no van a seguir entrando más hombres al mercado laboral. Todo el crecimiento del mercado del trabajo chileno en los últimos 30 años lo explican las mujeres que se insertan por razones culturales y por razones de diferencias de género en posiciones con menos empleabilidad y con menos productividad, por las carreras que estudian, por las oportunidades laborales que tienen y por la doble carga que tienen en el trabajo de la familia. Y en el proyecto y en las cifras que ahí nos muestran podemos a lo mejor incluso mejorar en el total la empleabilidad de los trabajadores en Chile y mejorar en el total las calificaciones. Y fruto que ya existen desigualdades, las desigualdades entre hombres y mujeres aumentan aún más, como un efecto no esperado de las políticas de capacitación. Entonces, es fundamental que se incorporen políticas especiales que aumenten
aún más las calificaciones laborales de las mujeres en todos los sectores de la economía. Porque eso les va a permitir efectivamente mayores grados de libertad, mayores grados de empoderamiento y por lo tanto mayores niveles de igualdad en relación a los hombres. Y creo que eso es algo totalmente ausente del discurso, del debate, de los datos que hemos visto y me parece que son fundamentales. Entonces, simplemente para terminar, creo que tenemos una oportunidad limitada, creo que hay muchas de estas cosas que el proyecto no va a resolver y nos van a quedar pendientes discutir de otros proyectos que están ahí en juego y de los proyectos que aún no se han diseñado. Tenemos la posibilidad de empujar una suerte de modernización tercermundista, donde todavía nos quedemos un poco en la zona de confort dentro de la caja, o si abrimos un diálogo más democrático, donde sigamos discutiendo sobre actores, no en ese sentido se pone a predisposición de elaborar más propuestas, más indicaciones, más proveer de más de datos, estamos a total disposición, o efectivamente apostar a un aumento de la productividad que sin duda va a tener efectos muy positivos en la sociedad chilena. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Giorgio. Giorgio. Agradezco a don